¿Qué tal, amigos? Nuevamente, estamos conversando con Iván Antesana, director de la revista Suboy. Iván, hace algunos años hubo un boom en la televisión peruana, que fue Dragon Ball Z. Justamente creo que marcó récords de rating, ¿no? A nivel de Lima, de Perú prácticamente, ¿no? ¿A qué crees que se debió el éxito de este anime? Bueno, Dragon Ball tenía muchos ingredientes para ser un éxito para los estándares de programación que se siguen en Latinoamérica, que son una copia de los estándares de Estados Unidos, ¿no? Es decir, la historia era innegablemente atractiva, o sea, era una historia para niños y para adolescentes, ¿no? Porque Dragon Ball tiene televisivamente tres etapas muy claras, ¿no? Tiene la etapa Dragon Ball, que es hasta el matri de Goku con Chichi, que es la etapa más infantil, el tipo de bromas que tienen los personajes, el tamaño, la edad de los personajes. Entonces era para un público pequeño. Pero ocurre que en Japón esta serie se programaba un capítulo por semana. Entonces, si sumas no sé, creo que fueron como 150 episodios de Dragon Ball, te das cuenta de que a un capítulo por semana son 3 años. Entonces, en esos 3 años, un chico de 8 años ya tiene 11, ya es un puber. Entonces, luego viene Dragon Ball Z, que tiene como 290 capítulos, y eso representa como 5 años, ¿no? Un poco más. Entonces ya estás hablando de que esa etapa de Dragon Ball Z la ven en Japón, en su tirada, en su emisión original, la ven púberes que pasan por la adolescencia. Y cuando ya se les acaba la mamadera, entonces inventan ese engendro que se llama el Dragon Ball GT para tratar de volverse a enganchar con los niños, ¿no? Entonces ese mismo esquema de estropicio que sigue George Lucas con Star Wars, por ejemplo, ¿no? Que si las primeras 3 no eran la gran cosa, las segundas 3 son un desastre porque quieren enganchar con los niños de nuevo. Pero para Latinoamérica lo que ocurre es que tienen siempre el criterio de que el dibujo animado lo tienen que programar, lo tienen que golpear y tienen que darlo todos los días. Entonces una serie estándar en Japón de 26 episodios no puede durar mucho tiempo. Más allá de un mes no dura, y en un mes no maduras auspicios, ni publicidad, ni nada, ¿no? Pero con todo el tiempo, con 500 episodios más o menos acumulados entre las 3 temporadas, tienes sí más de un año. Aparte de las repeticiones, tú sabes que aquí dan todos los días y de pronto cuando llegan a cierto punto, no, ¿sabes qué? Hay que enganchar más gente. ¡Pum! Dejan de dar nuevos capítulos, empiezan desde el número 1 y así entonces dura más, estiran de esa manera, ¿no? Entonces, cuando tienes 500 capítulos puedes hacer eso. Entonces, esa era parte de la historia, su cantidad de capítulos. Eso fue para mí definitivamente la única razón por la cual Dragon Ball y también Sailor Moon tuvo algo de eso, porque también Sailor Moon recuerda, Sailor Moon en todas sus temporadas tiene 200 capítulos, entonces también fue un fenómeno. Candy fue un fenómeno porque tuvo 115 episodios, creo que a estas alturas cada 5 años la repiten, pero ya son 114 porque ya hay una que la cinta se les ha mal logrado de tanto pasarla y se les ha perdido uno, pues, ¿no? Y así es, ¿no? Marco fue el primer mega hit del anime en el Perú, el año 79, y tuvo 52 capítulos. Tú te preguntas, entonces, ¿cómo diablos hicieron para que sea un éxito con 52 capítulos? Muy fácil. Ese sí lo dieron como debía darse. Dieron un capítulo los domingos a las 7 de la noche. Era horario prime familiar, el mejor horario, y no sé a quién se le iluminó la cabeza o si el que le vendió la serie al canal les dijo, esto es oro y tienes que programarlo así, porque por su propio discurrir, un programador de acá, no la hace, pues, no la acierta. Y olvídate, el capítulo en que Marco encuentra a su mamá, eso fue de los ratings más altos que ha habido, pero Ibope no existía en esa época, o sea que ve tú a saber cuánto rating tuvo Marco, ¿no? Pero de hecho fue un fenómeno, ¿no? Realmente, la gente estaba preocupada porque los niños estaban traumados, ¿no? Era una telenovela para los niños, ya que hasta que ese capítulo, por favor, no se muera, señora Mula, esa ya era terrible, o sea,
Y luego viene Remy, que Marco es risas y salsa al lado de Remy, ¿no? Remy, ya olvídate, es una película hindú cada 5 minutos, ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque lo logran espaciar, ¿no? Lo dan semanalmente. Y francamente, no sé la verdad cómo se habría comparado Marco con Dragon Ball Z, ¿no? Dragon Ball Z sí se puede hablar de 26 puntos, que es lo que está registrado históricamente, es un récord, ningún dibujo animado en la época en que se medían ratings había logrado eso. ¿Cuánto habría logrado Marco? No lo sé, pero yo creo que debe haber estado por ahí, porque lo veían hasta los adultos, ¿eh? Iván, entonces la televisión peruana ya no apuesta por programar más anime actual, ¿no? Bueno, es un problema realmente complejo porque al tradicional desconocimiento que hay entre los programadores en cada emisora, se encuentra una barrera muy puntual que es la disponibilidad de este material en las distribuidoras de programación, que son al final de cuentas las que ofrecen el producto. Y por otro lado también puedes hablar de un problema que es el precio de estos programas, ¿no? El producto japonés suele ser más caro que las animaciones norteamericanas, que te las venden al peso o en paquete por docenas, ¿no? Entonces, porque así hace negocios el gringo. En cambio el japonés es más duro para eso, ¿no? Está acostumbrado a vender sus productos en Asia o de repente en Europa, que le paguen bastante, y le da pereza pues tener que negociar con unos tercermundistas que le están regateando el precio, pues, ¿no? Entonces al final lo venden a una gran distribuidora, esa gran distribuidora la manda a doblar y la vende a otra para que la coloque. Es un circuito un poco más largo, y no siempre ese circuito le paga lo que el dueño quiere. Entonces es complicado, ¿no? A pesar de que ha habido iniciativas como el canal Locomotion y todo eso, ¿no? Y parte de eso también es por la coyuntura, ¿no? O sea, tú sabes que el pico de Dragon Ball Z viene en una época política bien especial en el país, ¿no? O sea, las televisoras, a cambio de vender su línea editorial, les condonaban una serie de impuestos, tenían menos costos, podían pagar más, ¿no? A la hora de que ya tienen que ordenarse, pagar las cuentas que tienen que pagar, entonces ya cuentan con menos fondos para invertir en lo que es programación, ¿no? Entonces es realmente un problema que tiene muchas aristas, y como estamos hablando de un producto que todavía sigue siendo caro, entonces ya tienes que ahora ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y a lo más hay repeticiones, creo que Dragon Ball por ahí lo resucitan, pero ya estamos hablando de que no son estrenos, como dices, ¿no? O sea, no son animes modernos, no son cosas nuevas, y es más, ni siquiera en el cable, ¿no? En el cable está repartido, ¿no? Locomotion se convirtió en Animax, y Animax no lo manejó muy bien, lo terminó combinando con live action norteamericanos, con refritos, y al final ya el canal ya lo transformaron en otra cosa, ¿no? Muy diferente al Animax verdadero que existe en Japón, que también pertenece a la Sony, ¿no? Entonces es un panorama algo complicado, y como que la internet le ha comido mucho del mercado a la televisión, digamos, tradicional. Iván, una consulta. Entonces, viendo el tema de la televisión, ¿crees que el mismo tema se da a nivel de los cines? O sea, ¿por qué si hay tanto animación en televisión, por qué tampoco se puede pasar animación proyectada en cines? Bueno, yo intuyo que tiene que ver en parte del problema que existe en la televisión. Y es más grave digamos, en el cine, en el sentido de tener ese prejuicio, ¿no? De que la animación es para niños, ¿no? Entonces, tú sabes que un subtitulado es mucho más rápido y más barato que hacer un doblaje, ¿no? Entonces, las películas sí tienen una inversión tan grande que pueden darse el lujo de contratar a los estudios de doblaje de México para que hagan el trabajo de doblado, pero
para estas otras animaciones es más complicado porque vienen del japonés. Entonces, deberían ser subtituladas, pero algunos dicen, ese dibujo animado tendría que ser doblado. Entonces y ahí tienes una valla que tienes que sortear, ¿no? Entonces, la productora de la película no hace ese trabajo, eso lo tiene que hacer una distribuidora. Y si esperas que un cine o una cadena de cines en particular tome una película, tiene que tomar como esté, ¿no? Y normalmente no va a estar doblada, sobre todo si hablas de una película japonesa, porque en Japón sí se estrenan varias películas de animación al año, ¿no? Entonces, o sea, hay material, ¿no? Y aquí había algunos casos que han sido muy exitosos, pero obviamente estamos hablando de doblajes. Se estrenó una película de Saint Seiya, de Caballero del Zodíaco. Se estrenó Pokémon, 2 películas por lo menos, ¿no es cierto? Recuerdo que una de las últimas que fue Chihiro. Y Chihiro, claro, el viaje de Chihiro, que ha sido a las justas, ¿no? Porque, en fin, ya porque ganó el Oscar, ¿no? Por todo esto, pero ha sido, digamos, muy duro para que llegue a través. Es digamos, es más difícil en el cine porque existe también todo un aparato de distribución de Hollywood, ¿no? O sea, Hollywood tiene los estudios que producen las películas y también tiene las distribuidoras que venden esas películas, ¿no? Y cuando aparece una productora o un director independiente de éxito, lo compran, ¿no? Entonces, y te copan toda la grilla de estrenos durante todo el año, y es muy difícil entonces que un cine quiera pasar, incluso si le ofrecen la película de animación doblada y esto, y dicen, están viendo todo lo que tienen, que digamos, ya les han presentado, mira, yo te voy a estrenar esto, ya está programado, hasta el otro año está programado. No pueden ir contra eso, es todo un sistema que ya está armado y funcionando. Creo que en sí el anime es tan diverso, es como el cine, ¿no? Hay Exacto. público para todos, ¿no? Pero no solamente por el lado de la iglesia, sino se criticaban muchos dibujos en los cuales, por ejemplo, en el caso de Ranma, ¿no? Había críticas que eran de alguna manera inexactas porque no estaban dirigidas exactamente hacia un público, correctamente, no estaban bien programadas quizás en la televisión peruana. Y así otros animes también, como en el caso de Sailor Moon. Bueno, Porque, o sea, ¿a qué crees que se deba justamente estas críticas? O sea, hay definitivamente errores de programación. Por ejemplo, que en Nube Luz pasaban Ren en Stimpy. O sea, era un crimen pasar eso. ¿Por qué? Porque el programador de acá piensa que dibujo animado igual niños. Y ahí meten las patas, pues. ¿No? Entonces, por esa razón, el superagente Cobra lo programaron inicialmente a las 6 de la mañana. No, los niños de ver el colegio y veían, pues, y las semicalatas que aparecían ahí, porque no en Cobra, y por supuesto ni lo veía el programa, dibujo animado, ya a 6 de la mañana, y se acabó la morisqueta, ¿no? Y después las quejas, obvias, porque ese anime nunca fue programado en un horario de bloque infantil, fue siempre programado de 7 de la noche para arriba en Japón. Entonces no podía programarse de esa manera, pero aquí ya llega, no, dibujo animado, ya manda, y dibujito nos falta, vamos a ponerlo aquí. Entonces tienes por un lado ese problema, ¿no? Que es un desconocimiento del producto. Y por otro lado, digamos, la tendencia farandulesca hacia la cual ya el periodismo se ha convertido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, amparados en retorcidos valores religiosos, te toman el tema sexual como, por supuesto, una piedra de toque ahí. Entonces, eso era, por ejemplo, el problema de Ranma. Salían diciendo hoy que los niños ya no se van a querer bañar porque van a tener miedo de convertirse en mujeres, ¿no? Y cosas así. Y por ejemplo, un socio, que era un señor que era mayor que yo, que era socio del Club Suboy, me contaba, ¿no? En la lista de interés que había antes de que existieran los foros, mucho antes de las redes sociales, decía, hey, yo le he preguntado a mi sobrino, pero Ranma es hombre y mujer y esto, y mi sobrino que tenía 5 años, dice, volteaba y me decía, tío, ¿no has visto la propaganda? Ranma es hombre, solo que se convierte en mujer.